Reflexión y opinión en El Comentario con Álvaro Hernández. Y en medio de todo este estado de cosas donde nos sentimos, por lo menos yo, como un país que nadie quisiera tener como vecino, que exporta además de drogas, pobreza. Y antes de decir nada, déjenme hacerles esta pregunta. ¿A qué estrato social, porque en Colombia los ciudadanos son estratificados, pertenece la gran mayoría de colombianos que ustedes ven o que conocen aquí en la diáspora, en la migración, porque son sus familiares o sus amigos? ¿A qué estrato social pertenecen? ¿A la clase alta? ¿A la clase media alta? ¿A la clase media o a la clase baja? Una respuesta a esta pregunta, pues con esto retomo lo que dije. Colombia, además de exportar droga, exporta pobreza y, para acabar de completar, delincuencia. Por eso no nos quieren en Chile, no nos quieren en Argentina, no nos quieren en Brasil, no nos quieren en Ecuador, y por aquí, por España, pues la cosa no está mucho mejor. Agentes de la Policía Nacional desarticulan una red internacional dedicada al tráfico de cocaína que pretendían instaurar una nueva ruta hacia España por vía marítima. En el pasado año, los investigadores detectaron la presencia en Galicia y Barcelona de un conocido traficante colombiano que, entre otras actividades, estaba buscando puntos de entrada de droga en España vía marítima. Sicariato. Este ciudadano colombiano es uno de los 2 sicarios que la policía española, en colaboración con la de Colombia, ha detenido en Valencia tras comprobar su relación con más de 200 asesinatos selectivos, secuestros y torturas en el país suramericano. Oficina de cobro. Así como una sucursal en España de los cárteles de la droga, y el arsenal que habrían recibido para sus trabajos de no haberlo interceptado la policía: un lanzagranadas antitanque, fusiles Kalashnikov, pistolas, escopetas y material de uso policial. Se trata de una macabra exposición de un auténtico, si me permiten el eufemismo, museo del crimen. La banda operaba desde una tienda tapadera en Leganés y se referían a sus misiones como enviar flores a alguien. Es un término que utilizan ellos, un término eufemístico cuando se quieren cargar a alguien. Por cada ajuste de cuentas, la organización podía embolsarse hasta la mitad de lo que debía a su objetivo. Siempre tenían trabajo, bien desde Colombia o bien de aquí. Robos de viviendas. 11 personas detenidas es el balance de esta operación policial que ha desarticulado una banda de colombianos dedicados al robo de viviendas en la Comunidad de Madrid y otras provincias de la península. Según informó la Guardia Civil Española, el grupo de ladrones entraba en las casas tras forzar puertas o ventanas traseras y se apoderaba principalmente de piezas de joyería, teléfonos celulares, dinero, documentación personal y electrodomésticos. Asesinos y asesinados colombianos en plena calle. Es la ventanilla del coche, perforada por los impactos de bala. En el suelo, el cuerpo del conductor. Había dejado a su hijo en el colegio británico cuando unos sicarios se han acercado al vehículo. Ha sido una moto. En ella viajaban 2 personas y han vaciado el cargador de la pistola. Era con silenciador, por lo visto. No se ha oído nada. Los sicarios han huido y su objetivo ha muerto en el acto. Presentaba al menos 10 impactos de bala repartidos por el cuerpo. Se trata de José Ricardo Rojas Montes, colombiano de 43 años con antecedentes por tráfico de drogas y vinculado al clan de los Miami, el grupo de narcos que escondía 25 millones de euros en un chalet de La Moraleja y cuyos cabecillas acabaron en prisión. Y la pregunta, con todo lo que usted como colombiano, como colombiana pueda estar pensando en este momento, que si uno es un mal colombiano por hablar de estas cosas, que mejor dedicarse a hablar de nuestros mares, que nos estamos cargando a punta de contaminación, de nuestras montañas que estamos volando a punta de fracking y minería ilegal, que si nuestra gente que elige delincuentes para que los gobiernen, que si nuestra flora y nuestra fauna, que con varias especies desaparecidas en la última década, producto de la misma irresponsabilidad con el medio ambiente, en fin. Decía que a estas alturas algunos dirán que hablar de estas cosas, decir estas cosas, discernir sobre estas cosas es ser un mal colombiano. El blanco de las críticas no son los ladrones de joyas, los sicarios, los apartamenteros, los narcos pequeños y grandes, no. Aquí habrá quien piense que el malo es uno por decirlo, por reflexionar de por qué somos así. Y en medio de esta reflexión me he encontrado con la opinión de un hombre que se ha hecho famoso en las redes, el politólogo y analista Gilberto Tobón. Tobón participa en un programa de la televisión regional de Antioquia que se llama Nos cogió la noche. Y tratando de discernir sobre nuestra cultura mafiosa, Tobón dice esto que ustedes van a escuchar. Es que el país sufrió un viraje gigantesco desde el 70 para acá. Industria colombiana, Galletería Noel, eso es una panadería grande en Miami. El BIC, Banco Industrial Colombiano o Bancolombia, eso es una prendería con tapete en Nueva York.
Eso no, ¿cuál industria? ¿Cuál industria nacional? A ver, ¿cuál industria nacional? Argos. Argos es grandecito, pero tampoco es aquí la industria no tiene ningún peso. ¿Sabes qué es lo que tiene aquí el peso? Y yo lo he dicho en toda la entidad, el narcotráfico, las rentas de la coca. Esas son las que alimentan la economía de esta sociedad. La construcción. Entonces, en ese sentido... La banca, que no lava, sino que seca. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, las FARC tienen un brazo o un músculo financiero bastante grande. Sí, lo tienen que tener. Nacho, es que lo tienen que tener. Y tuvieron 5 años para testaferrear. ¿No sería parte también de la negociación? 5 años para esconderla. ¿O es que usted cree que ya va a estar en el Banco de Bogotá en una cuenta a nombre de Timochenko? Sí, no. No, hombre, no seamos ingenuos. Pero no solamente ellos. El narcotráfico nutre otros movimientos. Todo, claro. Nutre toda la derecha. Nutre toda la derecha. Claro. ¿Usted cree que cómo van a hacer las elecciones otra vez de parlamento? Ay, María, hombre. Un parlamentario sale con 4.000 millones de pesos. Póngale 50.000 por el voto. ¿Cuánto da? Multiplican ustedes ahí. Usted no necesita 30.000 votos. Y es que hay uno grande, ahí están la tula, ahí están los 5.000 millones. Y cuidadito, y no necesita irle nada, cuidadito con irrespetarme y negárseme al teléfono. Vea, Nacho, el país es, lo voy a decir por última vez, un narcoestado. El país está sembrado con 200.000 hectáreas de coca, eso es un mar. Y las van a arrancar mata por mata. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree no lo van a hacer? No lo van a hacer, no, perdone. Y no hay ningún producto. Así el bobalicón de ministro Pardo, un bobalicón. Tiene todas las trazas del bobo. Siempre que ha sido ministro no tiene nada. Y fue candidato, acabó el Partido Liberal cuando fue candidato. ¿Usted cree que van a erradicar? No hay ningún producto que dé el rendimiento de la coca. Entonces el campesino, ¿qué hace? Como es de bono, mi plata. Mira, vámonos para otra parte. ¿Y quién los controla? Para otra parte abre monte, allá siembra. Eso es un mecanismo diabólico de acumulación. Doctor Ton, aquí hay un inteligente que me hace una pregunta y se la quiero hacer porque me parece que tenemos que romper con esta cosa tan nefasta y entonces, ¿qué cosas buenas tiene el país en la actualidad? Ninguna. En este momento ninguna. Deportistas. ¿Ah? Deportistas. ¿Quién? Cosas buenas, deportistas. Pero no es que casi no clasificamos, hombre. En este momento no. Pero y entonces, ¿quién le conviene que tomara las riendas de este país? No de estos candidatos de los que estoy hablando, sino persona, carácter, profesión. ¿Qué perfil de persona podrías asumir y empezar a corregir el rumbo de este país? No, vea, tiene que ser una persona que se desligue de todos los métodos tradicionales de hacer política, que esté desligada de las oligarquías de este país. No es necesario, no lo va a hacer la FARC ni lo va a hacer el ELN. No. ¿No es la izquierda? No, no es la izquierda. Es que además la izquierda entró en una crisis mundial total después de la caída del muro de Berlín. ¿Qué es Rusia? ¿Qué es Rusia? Rusia es un estado mafioso. Putin es un mafioso. Es que mafioso no es solamente el que trafica con coca. Vive de negocios ilegales, uno de los hombres más ricos del mundo, o quizás el más rico, Putin. China. ¿Qué es China? China, un país capitalista. Que el Partido Comunista en el poder. Claro, ¿qué le hace? Un país capitalista. Sobreexplotan a la clase trabajadora. La hacen trabajar en barcos, pagándoles con una taza de arroz, produciendo manufacturas para exportar. Cuba, vamos a hablar de Cuba. Cuba es un desastre económico, total. Atraso total. Total. No tiene, para usted encontrar un internet tiene que voltear mucho rato en Cuba. Venezuela. No, por favor, ya lo dije, es un gobierno de mafiosos. Brasil, imagínese.
Pero es que Brasil ya... Lula era el violinista, ¿no? Cogía el violín con la izquierda, pero tocaba con la derecha, ¿cierto? Es el violinista. Pero entonces, bueno, ya me dio ese panorama mundial que lo sabemos, ¿sí o no? Nacho, pero finalmente... ¿Qué personaje es ese que no está ligado? No el nombre. O sea, tiene que ser que esté deslindado. Él puede surgir, es que las sociedades van creando también sus dirigentes. ¿Cómo? ¿Después de cuánto tiempo podría surgir? Porque es que lo que necesitamos es una solución inmediata. Y es otro caudillo. A ver, es que hay tres formas de legitimidad, como decía Max Weber. Las formas tradicionales, que están basadas en la religión, en las costumbres. Las formas del líder carismático, que son también premodernas. Y la legitimidad legal racional. En Colombia no hay legitimidad legal racional. ¿Por qué? Porque el derecho no opera. El derecho no lo aplican. ¿No es cierto? Entonces, se necesita una transformación, yo no sé, porque yo no soy adivino, pero se van creando fuerzas sociales, ahí van apareciendo grupos. Hay un grupo que a mí me seduce mucho, el grupo de Veeduría Ciudadana. A mí cada rato me escriben. Pero eso sí los dejan pelechar. No, es que en este país es peligrosísimo hacer política. ¿Ustedes nunca vamos a cambiar? Pues el problema es que en cada elección presidencial o para Congreso, pues demostramos que sentimos una pasión enferma por los malos, por los mafiosos, por los que están involucrados en hechos de sangre, por los que ponen un revólver sobre la mesa y doblegan al Estado para que les conceda lo que se les dé la gana, porque con tal que no les acaben el negocio de seguir robando el país, pues lo oferean, lo entregan, ¿no? Lo entregan, para eso se inventan guerras. Para eso se inventan procesos de paz, ¿no? Se inventan guerras no para acabar el enemigo, porque el enemigo hace parte de su supervivencia. El enemigo lo necesitan. Necesitan al enemigo para tener entretenida a la gente y seguir robándose el país como se lo han venido robando todo este tiempo, todos estos años, generación tras generación. Nosotros hemos tenido en el poder una cantidad de ampones y no reaccionamos. Y el malo es uno porque lo dice. A mí me gustaría que esa fascinación que tenemos por los malos, pues pudiéramos en algún momento exorcizarla, comprometiéndonos entonces a salirnos de esa ecuación en la que nos quieren montar en estas elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo, donde o hay que elegir al líder de los paramilitares en Colombia o hay que elegir a un exguerrillero. ¿Y qué tal si no elegimos a ningún exguerrillero, a nadie que haya empuñado un arma? ¿Y qué tal si no elegimos a ningún paramilitar, a nadie que se haya reunido con paramilitares y haya ordenado masacres? ¿Qué tal si hacemos eso? Pero es que como las otras campañas no progresan. La última encuesta que se ha publicado en las últimas horas de CMI con el Centro Nacional de Consultoría, dice que los únicos que suben en intención de voto son Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, el partido fundado por Álvaro Uribe Vélez, cercano a los paramilitares, Gustavo Petro, un exguerrillero que empuñó armas para enfrentar al Estado, y Germán Vargas Lleras, que también tiene asuntos pendientes con, entre otras cosas, muchos pertenecientes a su partido envueltos en la parapolítica, lo llamado parapolítica. Ellos suben. Los que no tienen las manos manchadas de sangre, Humberto de la calle Lombana, no tiene las manos manchadas de sangre. Antes, por el contrario, este hombre fue a dejarse su prestigio en unos diálogos de paz, que sea como sea, pues es lo único novedoso que ha hecho el país en sus últimos años. Ustedes me disculparán. Y Sergio Fajardo, que es un profesor que lo hizo muy bien en Medellín y que si tuviera algún tipo de escándalo de corrupción ya se lo hubieran sacado y se lo hubieran enrostrado, porque con toda seguridad en el país, ustedes saben cómo es esto. Pero esas campañas, en lugar de subir en intención de voto, bajan. Cada vez que se saca una encuesta, bajan. Porque nosotros hemos empeñado nuestra conciencia en los extremos. A nosotros nos gusta la bala, a nosotros nos gusta el que sale y arenga a la gente y se emberraca y dice cosas y le voy a dar en la jeta marica y cosas por el estilo.
Eso nos gusta, sentimos fascinación por eso. Nuestros muchachos crecen, van al colegio cuando están comiendo, antes de irse para el colegio, y ven la dosis de telenovela protagonizada por malos. Ven la dosis de telenovela donde el protagonista es la historia de un paramilitar, o de un guerrillero, o de la niña que se opera las tetas, ¿no? Porque necesita agraciar al que más plata tiene. Porque seguimos comprando campañas políticas, porque seguimos andando con tulas, porque tenemos una justicia que no es justicia, porque tenemos una fiscalía que no investiga, a pesar de la cantidad de pruebas que se pueden ventilar con una sola pasadita, un solo vistazo a las redes sociales, en manifestaciones donde hay una señora parada con una tula plata, una cantidad de gente haciendo fila y la señora pasando billeticos de 50.000 pesos por cada asistente. Y nadie dice nada. Y sentimos fascinación por eso. Y todavía tenemos gente que se enfrenta defendiendo eso. Se enfrenta defendiendo eso. Entonces cuando uno le dice, cuando uno le habla de uno de los sectores, cualquiera de los dos, ¿no? Bien sea paracos o bien sea guerrilla, entonces siempre salen hablando de los crímenes que ha cometido el otro. No de los que ha cometido el que defiende o el que le gusta, no. De los que ha cometido el otro. Y así vamos. Y así nos va. Y tenemos esa sociedad enferma. Y por eso no nos quieren. Por eso no nos quieren. Por eso en Argentina somos sinónimo de delincuencia. En Chile somos sinónimo de delincuencia. En Brasil somos sinónimo de delincuencia. Y con un país vuelto mierda. Porque yo les pregunto a los colombianos y a las colombianas que escuchan este programa, ¿cuántos colombianos o colombianas conocen en el transcurso de este tiempo, desde que se levantó el visado, que han venido y están aquí a la espera de buscarse la vida? Muchos de ellos sin encontrar nada que hacer, pero no se devuelven, como no nos devolvimos tampoco nosotros. Y a mí me llama mucho la atención que defendamos ese estado de cosas, que seamos capaces de defender ese estado de cosas, que seamos capaces de defender a los que nos han gobernado siempre. A mí me llama eso la atención, es una cosa bien curiosa, que es como cuando a uno le están dando ¿cómo llama esto? En un morro, en un cachete, y uno pone el otro para que le sigan dando. Somos una sociedad masoquista. Masoquista. Nos encanta la bala. Sentimos fascinación por el vecino que celebra el cumpleaños con un revólver dando tiros al aire porque nos parece encantador. Y vemos cómo entran lavadoras, neveras, televisores de última generación, compran coche y tal. La familia esta que siempre había vivido como nosotros, y empiezan a llenarse de cosas y se empieza a convertir en la envidia del barrio. Porque nosotros envidiamos al que consigue plata rápido. Ah, porque ese sí es mucho berraco. Ese es muy avispado. Tenemos fascinación por el delito. Y yo no estoy hablando de doña Teresa, yo no estoy hablando de don Pedro, yo no estoy hablando del colombiano que está en este momento escuchándonos en la furgoneta y cumpliendo con un horario de trabajo largo, con el autónomo que viene aquí y se deja toda su capacidad laboral durante 24 horas al día. Yo no estoy hablando con la mujer que en este momento está limpiando el portal. Yo no estoy hablando de aquella persona que está trabajando en el Tajo abriendo zanjas para construir una vivienda. Yo no estoy hablando de esas personas, yo no estoy hablando de esos colombianos. Yo no estoy diciendo que son ellos los que manchan el honor del país. Pero sí estoy diciendo que esos que no manchan el honor del país tienen una tendencia y una fascinación por elegir a cafres, a hijos de puta que nos tienen en la ruina, que nos tienen jodidos. Hay una fascinación por eso. Hay una fascinación por defender los intereses de los más ricos. La gente se siente orgullosa diciendo que trabaja para Carlos Ardila Lule, ganándose un sueldo de mierda.
Es que trabajo para la organización Carlos Ardila Lule, cuidando lo poquito que se tiene. Entonces es muy complicado así. Es muy difícil pensar en un cambio de ecuación en el país. Y cuando resulta alguien que se sale de esas estructuras, que le propone al país un lenguaje distinto, que le propone al país unas miras diferentes, una proyección distinta, entonces automáticamente vienen los amigos del gatillo fácil y cortan la flor. Ya ahora es más complicado, digámoslo así, estigmatizar a la gente diciéndole es que usted es un paraco, es que usted es un guerrillero, porque bueno, sea como sea, pues ahí sentaron a la guerrilla y mire, si nos ponemos a ver, yo prefiero que a Santrich lo tengan envueltas por el tema de narcotráfico y lo tengan a punto de extraditarlo, que tener esta gente narcotraficando en la selva donde uno no sabe dónde localizarlos. Y si sabe dónde localizarlos, pues claro, como eso es una entretención para los ciudadanos. Una entretención para los ciudadanos. Mientras se lo siguen robando. Los dineros de la salud, los dineros de la educación, hasta los dineros de los refrigerios de los niños más pobres del país. Seguramente entre ellos muchos de los hijos de ustedes, los que nos están escuchando. Y da un desaliento. Da un desaliento, porque estoy seguro que a estas alturas del programa, 29 minutos que llevo hablando, hay muchos que dicen, este es mucho hijueputa, no quiere el país. Estoy seguro, pero hay que lidiar con eso, porque uno no puede vivir simplemente sintiéndose como colombiano, diciéndose colombiano, autodefiniéndose como colombiano, pero simplemente siendo un colombiano para seguir manteniendo la cantidad de parásitos que mantenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el compromiso en el que nos vamos a meter usted y yo para sacar ese país adelante? ¿Queremos sacarlo adelante realmente? Doña Gloria va a dejar de estarse quejando todo el tiempo, y cuando uno le pregunta, oiga, ¿usted fue a votar? Doña Gloria no fue a votar porque ni siquiera se enteró de que abrieron las inscripciones de cédula para ir a votar. O don Pedro va a seguir llamando a decir, ¿y es que los crímenes de la guerrilla? O Francisco va a decir, ¿y es que los crímenes del paramilitarismo? Vamos a seguir en esas, vamos a seguir en ese círculo vicioso mientras el país se nos derrumba, mientras no va a quedar Colombia ni para los de izquierda, ni para los de derecha, ni para los de centro, ni para nadie. Y eso, además de ser un país totalmente estereotipado. Un país que aborrece a sus poblaciones indígenas, un país que aborrece a los negros, un país que segrega, un país donde hay zonas que tienen un 7% de gente en la pobreza, mientras hay otras zonas del mismo país que tiene un 51% de gente en la pobreza. Un país con unos desequilibrios enormes. Un país que cuando se ponen a los organismos internacionales a hablar de la inequidad, pues nos comparan con Haití, hágame el favor. Y nos sentimos orgullosos de eso, y seguimos eligiendo a los mismos, para que nos sigan dando en la cabeza. Nos encanta, sentimos fascinación por los malos, sentimos fascinación por el discurso incendiario, sentimos fascinación por los que vienen armados, sentimos fascinación por los millonarios, por los que destrozan ecológicamente el país, sentimos fascinación. Tenemos un problema supremamente serio. Y está patentado ahí. Las candidaturas que le proponen al país, un país más decente, depurar nuestras costumbres políticas, esas candidaturas no suben en las encuestas. Es que no suben en las encuestas. Y las candidaturas que proponen una actitud mesiánica, resulta que esas candidaturas sí suben en intención de voto.
Si las elecciones a la presidencia fueran mañana y los candidatos son los siguientes con sus fórmulas a la vicepresidencia, ¿por cuál de ellos votaría? Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, 37%. Gustavo Petro, Ángela María Robledo, 29%. Sergio Fajardo, Claudia López, 15%. Germán Vargas Lleras, Juan Carlos Pinzón, 8%. Humberto de la Calle, Clara López, 3%. Vivian Morales, Jorge Leiva, 2%. Votaría en blanco, 6%. Este es el comparativo de la manera como se han movido los candidatos en las últimas dos encuestas. Iván Duque, el 3 de abril tenía el 36%, hoy el 37%. Gustavo Petro, el 3 de abril tenía el 22%, hoy el 29%. Sergio Fajardo tenía el 3 de abril 17%, hoy 15%. Germán Vargas Lleras tenía el 3 de abril 6%, hoy 8%. Humberto de la Calle tenía el 3 de abril 4%, hoy 3%. Ahí está la prueba. Sí. Los extremistas suben. La campaña de Sergio Fajardo, un profesor decente que fue Sergio Fajardo, podría llegar a ser más o menos, mejor o peor presidente, como todo el mundo, porque se somete a eso. Pero Sergio Fajardo no es un corrupto. Sergio Fajardo jamás ha empuñado un arma. Sergio Fajardo jamás se le ha visto con grupos paramilitares. A Sergio Fajardo jamás se le ha visto con guerrilleros. Humberto de la Calle, a Humberto de la Calle jamás se le ha visto con paramilitares, jamás se le ha visto con guerrilleros. Por el contrario, es un hombre de paz. Y esas candidaturas bajan en intención de voto según las encuestas. Gustavo Petro es un exguerrillero. Iván Duque pertenece al partido de los paramilitares. Germán Vargas Lleras pertenece a un partido donde hay decenas de políticos de ese partido con casos abiertos por parapolítica. Y esas campañas suben. Algo nos tiene que estar pasando. Nos fascinan los malos y los defendemos. Y todo aquel que hable en contra de los malos, entonces resulta que es un guerrillero, entonces resulta que es un antipatriota, entonces resulta que no quiere el país. No, quítense la mano del pecho cuando escuchen el himno nacional y más bien pongámonos a trabajar en alternativas, porque es que si no, así nos va. Ya ni siquiera tener una profesión en Colombia, tener dos profesiones en Colombia es garantía de estarla pasando bien. Porque es un país caro, porque es un país complejo, inseguro. Y porque sigue exportando, ya con esto terminamos lo que empezamos diciendo, se sigue exportando pobreza, se sigue exportando delincuencia, se sigue exportando cocaína. Esos son nuestros tres grandes productos de exportación. Porque hasta el café lo estamos importando. Y tengo cifras para demostrarlo.